en circunstancias en las que muchos pensaban que, al menos en nuestra región, en América del Sur, los límites de los países ya estaban totalmente definidos y resulta que no. Estamos ya en contacto con Sebastián Chumbe, Sebas, el del mapa, para que nos explique desde España, desde donde él está viviendo ahora, que nos cuente, Sebas, muy buenos días, cuál es el origen de este conflicto y qué es lo que se espera, porque ya Estados Unidos, por supuesto, fiel a su estilo, ha intervenido. Cuéntanos, Sebastián. Buenos días por aquí, buenas tardes para ti. Sí, ¿qué tal, Clau? ¿Qué tal, Pame? Encantado de estar aquí nuevamente. Y sí, como bien dices, nosotros pensábamos que estábamos en un continente pacificado totalmente, pero resulta que esto no era tan cierto, porque ha surgido una nueva disputa territorial, nada más y nada menos que entre Venezuela y el país de Guyana, que es un país vecino, es un país que de repente no muchos de nosotros podemos ubicar en el mapa, pero que, hay todavía una zona en reclamación, el Esequibo, ¿no? Y que de hecho representa más del 50% del territorio total de este país, ¿no? Así que, me gustaría explicar. Tengo un pequeño problema técnico porque no llego a ver la presentación aquí en pantalla. Ahí estamos viendo justamente el PPT, dice, ¿puede iniciar una guerra entre Venezuela y Guyana? Es la pregunta que te haces. Sí, bueno, a ver si pasamos entonces a la siguiente, a ver. Sí, ahí como pueden ver en el mapa, toda esa zona que está pintada entre rojo es el Esequibo, ¿no? Que es aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados, que representa, como veníamos diciendo, casi el 75% del territorio total de Guyana, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver, hay dos mapas de Venezuela. El mapa que todos conocemos, que está en la silueta negra, y el mapa con la reclamación del Esequibo, que es la parte en blanco, ¿no? Entonces, esta noticia que hemos visto hace poco del referéndum, vemos que el presidente Nicolás Maduro ya ha aprobado este referéndum por el cual se considera que el Esequibo ya no es un territorio en reclamación, sino la provincia número 24 de Venezuela. Y a ver, si pasamos a la siguiente. A la siguiente, a ver. ¿Por qué es la disputa? Sí, a ver, acá de nuevo vamos a tocar este principio que ya hemos visto en varias otras presentaciones, que es el de uti possidetis iuris, ¿no? Es decir, es un principio de derecho internacional que dice que lo que posees cuando eras una colonia vas a seguirlo poseyendo. Es decir, por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros nos independizamos del Virreinato del Perú y tenemos las fronteras del Virreinato del Perú. Y en este caso, Venezuela debería haber nacido como república con las fronteras de la antigua Capitanía General de Venezuela. Y como pueden ver ahí en ese mapa, incluía la reclamación del Esequibo y consideraba su frontera oriental como el río homónimo, el río Esequibo. Pero ahora hay un tema ahí, ¿no? Que más allá del río Esequibo, el Reino Unido ya había fundado una colonia, la colonia de Guyana, que progresivamente se iba expandiendo, especialmente porque esta es una zona selvática de la Amazonía con muy poca densidad poblacional y en esa época no se conocía acerca de sus recursos, por lo que, por así decirlo, fue una especie de dejadez del gobierno venezolano y que ya encontramos un punto de inflexión en el año de 1899, que es cuando ocurre el laudo arbitral de París. Es decir, es un arbitraje que ocurrió en el cual Venezuela no participó como tal, sino que participó Estados Unidos en su representación. Y lógicamente el Reino Unido en ese entonces era la potencia hegemónica del mundo. Hicieron este laudo en el cual Venezuela ni siquiera pudo dar su opinión y anexaron el territorio de todo el Esequibo a la Guayana Británica, ¿no? Todavía una colonia del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente Venezuela no podía hacer mucho porque ¿qué iba a hacer contra la potencia más poderosa en ese entonces? A ver si pasamos a la siguiente. ¿Qué pasó en el siglo XX? Sí, en el siglo XX, ahí vemos que ya empieza el proceso de descolonización en África, en Asia y también, bueno, las últimas colonias remanentes en América. En el caso de Guyana, consigue su independencia en 1976. Para ese entonces en Venezuela estaba el presidente Marcos Polo Jiménez, el cual hace una reclamación y se llega a acordar en los acuerdos de Ginebra que la disputa territorial con el naciente país de Guyana se iba a conversar, se iba a dialogar, pero lamentablemente después los presidentes siguientes también dejaron como que en olvido la cuestión
y al final de cuentas no se llegó a ningún acuerdo, ¿no? Y también hay un punto muy importante, ¿no?, que ocurre durante el gobierno de Hugo Chávez, y esto ya es por un tema ideológico, ¿no? Como todos sabemos, Hugo Chávez era uno de los principales representantes del comunismo, incluso después de la Guerra Fría, y Guyana también. Entonces ahí podemos ver el presidente Hugo Chávez con el entonces presidente de Guyana tenía muy buenas relaciones. Por eso es que prácticamente se congeló cualquier tipo de reclamación. Y a ver si pasamos a la siguiente diapositiva, ya para hablar un poco acerca de este del siglo XXI. ¿Qué pasó con Acá ya tenemos que Guyana ya tiene 4 décadas como un país independiente, por lo cual ya prácticamente todos los que han nacido en varias generaciones en el Esequibo ya tienen un sentimiento de pertenencia con Guyana. Y no solo eso, sino que en los últimos años se han encontrado importantes reservas de petróleo, de un recurso bastante importante, y ahí me gustaría que veamos bien, bueno, no sé si se puede hacer zoom en el gráfico, que mientras todos nosotros estábamos en la pandemia, en las crisis económicas terribles, por ejemplo en el caso de Perú caímos 10%, en el caso de Guyana llegó a crecer en el año 2020 43% en el PIB. ¿No? O sea, lo cual quiere decir que Guyana tiene un potencial para convertirse en el próximo Singapur debido a las amplias reservas de petróleo que encontramos justamente en el Esequibo. Entonces, ya hablando un poco más de los acontecimientos recientes, en septiembre del 2003, Maduro convoca a este referéndum popular en el que se hacen 5 preguntas, ¿no? 5 preguntas que es como algo era bastante inherente, que eso se refería a un intento de anexión de la región del Esequibo. No estaba como que desempolvando este asunto que ya había quedado prácticamente en el olvido, y hace poco incluso ya vemos que el presidente Maduro ha mostrado un mapa de Venezuela con el Esequibo incluido. No sé si ya lo están considerando como una provincia y no como un territorio en reclamación. Entonces, a ver si pasamos a la siguiente. A la siguiente, así es. ¿Qué podría pasar? ¿Una guerra? ¿Un conflicto armado? El tema es que Venezuela ha movilizado las tropas a la frontera, incluso ha considerado una ciudad como para crear una base militar, una ciudad fronteriza en el territorio con Guyana, y también hay que hablar de los otros actores internacionales que pueden intervenir en este conflicto. Tenemos a Brasil, que es el otro país que limita con Guyana y con Venezuela, que también ha movilizado sus tropas porque prácticamente no va a permitir que el conflicto se pase a su territorio o evitar cualquier tipo de crisis de refugiados, ¿no? Porque todos sabemos que una guerra lo primero que trae es una crisis de refugiados inminente, ¿no? También tenemos el papel de Estados Unidos, el cual, es la potencia hegemónica de nuestros días y por lo tanto también tiene un comando sur, el cual está atento ante cualquier eventualidad, de cualquier tensiones que puedan aparecer en Sudamérica, y aparte también hay intereses económicos de por medio, ya que las principales compañías que están explotando los recursos del petróleo en ese Esequibo son estadounidenses. Por ejemplo, tenemos el caso de ExxonMobil, ¿no? Así que podría también tener intereses que lo puedan conllevar a que intervenga en este conflicto, ¿no? Y ahora también es importante mencionar acerca de la opinión popular, si realmente esto va a desatar una guerra como es lo que aparenta por la movilización de tropas, o si simplemente es como una especie de cortina de humo por parte del gobierno chavista de cara a las elecciones del próximo año. Por el próximo año hay elecciones presidenciales y de repente esto es solamente alguna excusa. Bueno, claro, un tipo de populismo. Primero populismo, porque de hecho, y eso te lo puedo decir yo, ¿no?, que he hablado bastante del tema y he visto cómo muchos venezolanos de a pie se están poniendo a favor del gobierno chavista. Así es. Por el tema del Esequibo, ¿no?, por un tema de soberanía, por un tema de reclamación. Entonces, no sé, de repente también tiene un objetivo político más allá que un objetivo de soberanía y de patria, ¿no?, que en realidad creo que no sería la sorpresa en los políticos de nuestra región. No, entonces, bueno, eso es todo. Si de repente tienen alguna consulta que quieren hacer... No, ha quedado sumamente claro en líneas generales para poder entender qué es lo que está pasando en esta zona y estar atentos también a cuáles van a ser las maniobras de todos los involucrados. ¿Dónde te encontramos, Sebas? Y además sabemos que la distancia hace que tengas que aprovechar estos momentitos para poder enviar mensajes a tu familia y a tus seres queridos. Sí, bueno, lamentablemente hoy día mi abuelita ha fallecido, estamos muy tristes allá, muy tristes en la familia.
Y Claridad, muchas gracias más bien por la pregunta, porque quería aprovechar para mandarle mis mayores condolencias y un abrazo muy grande aquí a toda mi familia desde España, ya que lamentablemente no puedo estar presencialmente con ellos, pero realmente compartiendo el dolor. Y bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en Mapa de Sebas en YouTube o Mapa de Sebas en Instagram y en TikTok. Perfecto, gracias nuevamente Sebas, nuestras condolencias también para ti, para tu familia, y esperamos poder contactarte más adelante para cualquier otro detalle. Gracias por la información, son las 8:30 y ahora...